La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y hoy tenemos un tema espectacular que lleva por título ¿Cómo glorificar al Padre? Este tema lo preparamos teniendo en mente las personas que se hacen esta pregunta y no logran poner el dedo sobre lo que esto realmente significa. Así que esperamos que disfruten el programa de hoy, que le puedan sacar provecho espiritual, que esta pregunta pueda ser contestada a cada uno de los que sintonizan el programa de hoy. Pero antes de entrar en tema, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, oramos. Amante Dios y Padre bueno, alabamos y enaltecemos tu santo y bendito nombre en este momento, en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones inmerecidas que a diario nos brindas, por la vida, por la salud, por tu cuidado especial, por la compañía de nuestra familia. Te pedimos también, Padre, por esos hermanos de la Grey que en estos momentos tienen algún problema de salud. Sé con ellos, Padre, y bendícelos. Gracias también, Padre, por este privilegio de compartir tu palabra con los hermanos. Perdona nuestras faltas y pecados y, Padre, reprende todo lo que no es tuyo y dirígenos para que esta humilde presentación pueda llevar bendición a todo aquel que lo sintonice. Padre Santo, abre los ojos de tu pueblo para que puedan comprender el momento que estamos viviendo y la drástica necesidad que tenemos de ti. Que podamos entender que necesitamos que mores en cada uno de nosotros para que el mundo ya no nos reconozca, sino que vean a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Juan capítulo 17 versículos 1 al 5, donde nos dice la santa palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias que anhelan glorificar al único Dios verdadero y a su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. En el programa de hoy vamos a estar examinando cómo nosotros, como seres humanos,
podemos realmente glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. En el programa pasado vimos cómo Dios concertó un pacto para beneficiar eternamente a la humanidad mediante su amado Hijo. En los versículos de introducción vimos cómo, comenzando su oración al Padre, Cristo dijo en Juan capítulo 17 versículo 4: yo te he glorificado en la tierra. En el pacto eterno, nuestro Padre había delineado cómo, por medio de Cristo, el hombre lograría ser gloria de Dios, o cómo lograría glorificar a Dios por medio de su Hijo. Al Cristo decir que ya había glorificado a Dios en la tierra, nos deja saber que ya había mostrado a los habitantes de este mundo cómo podían glorificar al Padre. Cristo había mostrado cómo se podía lograr el propósito eterno de que el ser humano fuera realmente una gloria al Padre Celestial. El único que realmente glorificó a Dios, al Dios del cielo, hasta lo sumo, aquí en la tierra, había sido su Hijo, Miguel, quien como Dios, una vez que se encarnó y fue humillado hasta la bajeza de nuestra naturaleza. No fue solo Cristo quien fue manifestado, sino que Él se anonadó, vaciándose de sí mismo y viniendo a hacerse como nosotros, en lo concerniente a su humanidad. En Él se manifestó el Padre, y solamente el Padre. ¿Qué es entonces glorificar a Dios? Pues es estar en la situación en la que el carácter de Dios, y solamente Dios, se manifiesta en la persona. Ese ha sido el propósito de la creación y la existencia de cada uno de los ángeles y de los seres humanos, quienes fueron hechos templo del Espíritu Santo de Dios. Esto fue lo que en efecto sucedió en la vida de Cristo. Los que no conocían realmente a Dios por las espesas tinieblas que el enemigo había proyectado sobre las santas escrituras, llegaron a conocerle por la perfecta exposición que hizo Cristo del carácter de su Padre, a tal punto que el que lo había visto a él en acción podía decir que había visto al Padre, como dijo Cristo en Juan capítulo 14 versículo 9. Por lo tanto, glorificar a Dios es lograr por medio de Cristo alcanzar la condición según la cual el carácter del Padre sea manifestado en nosotros, así como sucedió en Jesucristo. Solo el Padre estaba siendo manifestado en Cristo. Por lo tanto, Cristo decía: las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Como dice Juan capítulo 14, versículo 10. Y decía: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como nos presenta Juan capítulo 6, versículo 38. Y decía: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Como nos presenta Juan capítulo 5, versículo 30. Por eso Jesús decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Como nos presenta Juan capítulo 6, versículo 44. Por eso podemos entender por qué él decía: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Como dice Juan capítulo 7, versículo 18. En todo lo que decía o hacía,
Cristo glorificaba a Dios, el Padre. Alabado sea su santo y bendito nombre. En ese sentido, es que Cristo había dicho: las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, como vimos en Juan 14:10. Pues según Juan 7:18, al obrar y hablar de tal manera, estaba procurando la gloria del que le envió, y por lo tanto, este es verdadero y no hay injusticia en él. A tal punto se vació de sí mismo, evitando toda manifestación propia. Fuera la circunstancia que fuera, la única influencia que ejerció fue la de su amado Padre. Esto fue tan literalmente verdadero que nadie podía venir a Cristo a menos que el Padre lo trajera. Esto demuestra cuán completamente se mantuvo Cristo anonadado, vacío del yo, tanto así que nadie podía acudir a él, nadie podía sentir atracción o influencia alguna de él, a menos que fuera el Padre quien lo atrajera o influenciara. La manifestación del Padre era lo único que podía llevar al ser humano a Cristo. Esto ilustra perfectamente la temática del programa de hoy: cómo glorificar al Padre. Consiste en lograr estar totalmente vacío del yo, a tal punto que solo Dios sea el que se manifieste a través de mí, su santo carácter, y en no ejercer influencia alguna que no sea la del Padre. Consiste en vaciarse de tal modo que toda palabra, todo lo que haga, venga únicamente de Dios por medio de su Hijo. En tal condición solo se verá el carácter del Padre, que es a la vez el carácter de Cristo. Solo así glorificamos al Padre. Cristo había dicho: yo te he glorificado en la tierra. Cristo había estado en este planeta Tierra en nuestra misma naturaleza, en nuestra carne humana pecaminosa, pero se había vaciado del yo y se había anonadado a tal punto que el Padre se vio en él y se manifestó en él, de tal forma que todas las obras de la carne fueron negadas y la gloria de Dios lo cubrió. El carácter y la bondad de su Padre se manifestaron plenamente ante los ojos de los hombres, en lugar de cualquier rasgo humano. Ciertamente Dios fue manifestado en carne con tendencia hacia el mal, lo que es, en efecto, el misterio de Dios. No fue que el Padre se humanó, sino que fue por medio del Hijo. Ni es Dios manifestado en carne impecable, sino en carne pecaminosa. Eso simplemente quiere decir que Dios puede morar hoy de tal modo en nuestra carne pecaminosa, en nuestro cuerpo. Quiere decir que aunque se trate de carne de pecado, un cuerpo que ha visto corrupción, su pecaminosidad no va a sentirse o notarse. No tendrá una manifestación externa. No ejercerán influencia negativa alguna sobre los demás. Seremos como Dios es en su esfera, bueno en gran manera. Esto significa que Dios va a morar aún en nuestra carne caída, pero de manera que a pesar de la pecaminosidad de nuestra carne, se revelará ante el mundo o se manifestará a los ojos del hombre la santa influencia, el amor, la justicia y el carácter del Padre, que es su gloria. Allí y donde quiera que vaya esa persona, estaremos realmente escondidos en Dios. Esto fue exactamente lo que sucedió en el caso de Cristo, cuando vino a este mundo, cuando vino en carne. Por eso Cristo es nuestro ejemplo
y por eso ejemplo nos dio, para que supiéramos cómo glorificar a Dios. Y de esta manera Dios nos ha demostrado a todos cómo debemos glorificarle a Él. Pero no solo a nosotros, ha demostrado al universo entero de qué forma se le da gloria a Dios, de qué forma se le da gloria al único Dios verdadero. Así Dios ha de manifestarse en toda inteligencia en el universo, bajo su gobierno de amor. Tal fue el propósito divino desde el principio, su propósito eterno en Jesucristo, Señor nuestro. Esto lo podemos ver en las palabras de Pablo registradas en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, donde se nos dice: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es esa voluntad que se propuso en sí mismo? Siendo Él el Dios eterno, habiendo dispuesto en sí mismo ese propósito, se trata de lograr lo que siempre había deseado. La voluntad expresa de Dios la vemos en el Decálogo o los 10 mandamientos. Este es su santo carácter expresado ante el mundo. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios que se propuso en Jesucristo el Señor? Pues que su santo carácter fuera ejemplificado ante los ojos de los hombres en la persona de su Hijo, y mediante su Hijo, que ese santo carácter fuese duplicado en todas sus criaturas, todos los que lo aceptaran, que fueron creadas como templo de su Espíritu o de su santo carácter. Ahora noten, veamos cómo hace Dios para reunir todas las cosas en Cristo. ¿A quién se refería en Efesios 1:9 en la expresión en sí mismo? Pues obviamente, mis queridos hermanos, se refería a Dios, el Padre. Y según 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, ¿quién estaba en Cristo? Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Solo Dios se manifestó en Cristo, no un tercer ser. Solo Dios moraba en él. Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por lo tanto, su propósito en el cumplimiento de los tiempos establecidos es reunir en Él mismo todas las cosas en Cristo, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra resultan reunidas en Dios mediante Cristo y en Cristo, de manera que solamente Dios sea manifestado en todo el universo. Así, al darse el cumplimiento de los tiempos establecidos y al consumarse el propósito eterno de Dios ante la vista del universo, se mire a donde se mire a quien se mire, se verá reflejada la imagen de Dios. Esto es su santo carácter. Él será todo en todos, según 1 de Corintios capítulo 15, versículo 28, que nos dice: mas luego que todas las cosas le fueren sujetadas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eso es lo que vemos en Jesucristo, según 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. ¿Y qué es lo que nos dice allí? Pues en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, Pablo nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miramos a la faz de Jesucristo, pero ¿qué es lo que vemos? Vemos la gloria de Dios, vemos al Padre eterno. No es a Cristo a quien vemos, sino a su Padre, reflejado en la faz de Jesucristo. Él se vació de sí mismo a fin de que Dios resultara reflejado, brillando allí para el bien de los seres humanos, quien en su carne humana jamás habrían podido resistir su santa presencia. La carne humana que Jesucristo tomó a modo de velo modificó los brillantes rayos de la gloria de Dios, permitiendo que pudiéramos mirarla y vivir. No podemos mirar al rostro descubierto de Dios, más de lo que lo podían los hijos de Israel mirar al rostro glorioso de Moisés. Por lo tanto, Jesús toma en sí mismo nuestra naturaleza, la carne humana, y vela la resplandeciente y consumidora gloria del Padre, de forma que nosotros, mirando a su rostro, podamos ver reflejado a Dios y podamos verlo y amarlo tal cual es, recibiendo así la vida que hay en él. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En el versículo anterior, ¿dónde decía que veríamos la gloria del Señor? Pues en la faz de Jesucristo, o sea, en su rostro. Pero aquí leemos que lo vemos como a través de un espejo. Ahora, ¿cuál es la función de un espejo? El espejo no es en sí mismo una fuente de luz. Lo que hace es reflejar la luz que brilla sobre él. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, contemplamos en el rostro de Jesucristo la gloria del Señor. Por lo tanto, es mediante Cristo como el Padre se refleja en todo el universo. Como en la naturaleza, la luna refleja la luz del sol. Solo en Cristo se podía reflejar plenamente la gloria del Padre, porque sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, como nos presenta Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y como leemos en Proverbios capítulo 8, versículo 30, donde nos dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Cristo era uno con Dios, igual a Dios, y su naturaleza es la naturaleza de Dios. Su santo carácter es el carácter de Dios. Por lo tanto, una de las grandes razones por las que solo Él podía venir al mundo a salvar al hombre es porque el Padre se quería manifestar a sí mismo plenamente a los hijos de los hombres, y nadie en el universo podía manifestar la plenitud del Padre excepto su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Cristo es la expresa imagen del Padre. Ningún ser creado posee la condición necesaria para poder realizar algo así. Solo aquel cuyas salidas son desde los días de la eternidad puede. Por lo tanto, Cristo vino y el Padre moró en él. ¿En qué sentido? Pues en Colosenses capítulo 2, versículo 9, se nos dice que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no era solamente para el bien del hombre en la tierra, sino para que en el cumplimiento de los tiempos establecidos se pueda reunir en Cristo todas las cosas de los cielos y de la tierra.
En Cristo, Dios se manifiesta a los ángeles y se refleja a los hombres en el mundo. Esta es la única forma en que pueden comprender a plenitud su santo carácter. Ya no pueden ser despistados o engañados por el enemigo si se fijan firmemente en Jesucristo. Cuando imitamos el carácter de Cristo, estamos efectivamente glorificando a Dios, porque estamos reflejando su santo carácter. En Cristo es que realmente conocemos al Padre, que es vida eterna. Por eso, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero, que es el Padre literal de Cristo y al que Él ha enviado, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el hombre solo puede llegar a este conocimiento vivificante mediante el amado Hijo de Dios. Por lo tanto, es muy importante comprender cómo es que podemos glorificar a Dios. Las Sagradas Escrituras presentan mucho en cuanto al significado de glorificar a Dios. Implica vaciarse de tal forma de uno mismo que solo Dios se manifieste en su amor y justicia, o sea, en su santo carácter, lo cual constituye su gloria, porque es justo sin dejar de ser amor. En Cristo queda revelado el propósito del Padre concerniente a nosotros. Por lo tanto, debiéramos mantener siempre presente ante nosotros el maravilloso pensamiento de que hemos de glorificar a Dios en la tierra, como Cristo mismo lo hizo, porque solo en Él y por medio de Él encontraremos la mente divina que obra desinteresadamente. Mediante esa mente eterna resultamos vaciados de nuestra injusticia, a fin de que Dios pueda ser realmente glorificado en nosotros. En este sentido, repetimos lo que Cristo hizo durante su estadía aquí en la tierra. Y se cumplirá en nosotros lo que Él dijo en Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. En Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, Cristo le dijo a su Padre: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La gloria que el Padre eterno le dio a Cristo, Cristo nos las ha dado a nosotros. Pero de la misma manera que Él se anonadó para que solo el Padre se pudiera manifestar en Él, para que solo vieran al Padre en el Hijo, de la misma manera tenemos que hacer nosotros. Tenemos que anonadarnos a lo sumo, al punto que nuestro yo desaparezca, para que solo se pueda ver la gloria del Hijo, la cual es la gloria del Padre. Actualmente no podemos ver la manifestación de la gloria de Dios directamente, pero si mantenemos por la fe nuestros ojos espirituales fijos en la faz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, de modo que su bendito prisma facial refracte los brillantes rayos de la gloria de Dios hacia nosotros, Cristo presentará nuestro yo ante el Padre de la forma en que Él desea, a fin de que resulten reflejados esos rayos y nosotros seamos escondidos en Él. Cuando esto suceda, no solamente nos verá Dios glorificándolo, sino también otros verán la constante gloria de Dios en nosotros. Todo cuanto necesita Dios a fin de que el hombre pueda ver y conocer su gloria es un prisma a través del cual brille.
En Jesucristo, eso queda plenamente garantizado. Necesita también algún material en donde puedan caer y ser reflejados esos rayos que atravesaron el prisma, a fin de hacerlos visibles para las personas. Ahora, se presentarán para que brillen sobre ustedes esos rayos de la gloria de Dios, tal como resplandecen a través del bendito prisma que es Jesucristo. Permitirán que esos rayos de la gloria de Dios caigan sobre ustedes, a fin de que los hombres, mirándolos, puedan ver reflejada la gloria del Dios Altísimo. Pues mis queridos hermanos, eso es lo que se requiere de nosotros, y eso atraerá a los que le andan buscando. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.